¿Qué tal? Bienvenidos a la primera lección del segundo corte administrativo. En esta ocasión vamos a abordar el tema diferencia entre arte, ciencia, religión y mito, ¿vale? Comencemos. ¿Qué es el arte? El arte es la reflexión estética que brotó de la fuente de inquietud de la mayoría de los intelectuales románticos, que buscaron sin cesar una solución a la separación de las diferentes esferas de la vida que la ilustración provocó, ¿no? Pese al peso que se dio al uso de la razón del intelecto. El romanticismo rescató la fuerza unificadora de los mitos y se interesó específicamente en el arte de la creación, ¿sí? De la invención, con un tono de mímesis o bien imitación de lo natural, ¿sí? Es necesario recordar que en la antigüedad se dio parte a la unidad entre el arte y la religión, la política y el mito. Los románticos querían rescatar precisamente el carácter unitario del arte, esa fuerza creadora, esa fuerza vivificadora de aquello que pretende carecer de vida, ¿no? Los románticos sostenían que lo bello, que la belleza, es ese eslabón perdido que los ilustrados extraviaron intencionalmente para dejar lugar a las leyes de la naturaleza y del entendimiento. Muy bien. La característica del arte es dotar a la persona de libertad, ¿sí? Dotar a la persona de libertad. El artista es un agente creador libre, ¿sí? Cosa que los ilustrados habían limitado, ¿no? Por el uso de la razón. Entonces, vamos, los románticos buscaban dotar a la humanidad a través del arte de libertad, ¿sí? Los románticos buscaban dotar a la humanidad a través del arte de libertad. Libertad real, libertad tangible, libertad creadora. En el caso de la religión establece una relación cercana con el arte, ya que la religión se sirve de las obras de arte para representar la divinidad o las divinidades, ¿sí? Y por lo tanto ha permitido a los seres humanos mantener una relación directa o bien intuitiva con lo divino. La relación con lo divino consiste en la representación que se forja entre el mundo natural, animal, humano o bien sobrenatural, ¿sí? La religión natural se representa por las culturas politeístas, ¿sí? ¿Cuáles son las culturas politeístas? La cultura egipcia, la persa, la india. ¿En qué consiste el politeísmo? Bien, el politeísmo afirma la presencia de lo divino en lo natural, ¿sí? Afirma la presencia de lo divino en lo natural. La religión revelada, tal cual nosotros la conocemos por el monoteísmo, aquella verdad que es revelada por Dios o por sus servidores, ¿sí? Los profetas, pues utiliza la obra de arte simbólica. Es decir, para el monoteísmo no podemos representar a Dios en carne y hueso como lo hacían las religiones politeístas, ¿sí? Ya que en el politeísmo sí existía esta asociación entre la naturaleza y lo divino. En el caso del monoteísmo, de la religión revelada, la representación artística es un poquito más abstracta, ¿sí? Es abstracta, ya que tenemos símbolos que asocian a Dios con el hombre, ¿sí? Y estos símbolos
son símbolos de culto o bien de sacramento, ¿no? Son los famosos sacramentos que iconizan a Dios o a la divinidad. Muy bien. En el caso del mito, el mito está estrechamente relacionado con la religión, pero esta estrechez se podría fragmentar, ¿sí? Algunos señalan que el mito era significativo para los pueblos ya que dotaba de cierta espiritualidad, mas no de religiosidad, ¿sí? La religión, en cambio, pues dota a la humanidad de una fe institucionalizada, ¿sí? De una fe institucionalizada. Bien, el mito es un relato en el que se expresa un hecho tradicional y de importancia para la colectividad, ¿sí? Es una creencia u opinión compartida donde se narran historias sagradas que refieren a ya sea un orden del mundo anterior al actual, o bien se narran destinos finales para el mundo o bien para la humanidad, o en el que también quizás se narren el origen del hombre, el origen del cosmos, el origen de una nación, etc. ¿Vale? El mito busca justificar la creación de lo que tenemos, ¿sí? Busca encontrar aquella razón suficiente en una narrativa sencilla, ¿sí? En una narrativa sencilla. Pero resulta que esta narrativa está más asociada a la fantasía que a la razón, ¿vale? Ejemplos de mitos, o bien tipos de mitos, ¿eh? No ejemplos, tipos de mitos, tipología de mitos. Tenemos mitos cosmogónicos. Los mitos cosmogónicos relatan la creación del mundo y son los más comunes y numerosos. Muchas veces los protagonistas de este tipo de relatos son gigantes o dioses. Los mitos teogónicos. En estos mitos se narra la historia y origen de los distintos dioses. Estos dioses no necesariamente surgieron primero que el hombre, por lo que muchos mitos hablan de los humanos transformándose en dioses. ¿Sí? La concepción que se tiene de estos es bastante humanizada. Son muy similares al hombre y pueden ser sus héroes o bien víctimas. Los mitos escatológicos. Por medio de estos relatos se busca explicar cómo será el fin de los tiempos, el fin del mundo. Se encuentran dos orientaciones, aquellos que hablan del fin del mundo a causa del agua o aquellos que consideran que el fuego exterminará al mundo. Los mitos etiológicos. Estos mitos relatan el origen del hombre y de las cosas que se encuentran en el mundo. Mitos etiológicos. Mitos morales, de alguna manera tratan de narrar pues el origen de la moralidad que reina entre nosotros, que reina en el mundo humano, ¿sí? Aquellas fuerzas positivas y negativas, ¿no? Digamos, por ejemplo, una lucha entre ángeles y demonios, el bien y el mal, etc., ¿no? También tenemos mitos morales. Y los mitos fundacionales, pues, narran el origen de una ciudad o de un país. Ahora tenemos, por otro lado, a la ciencia. ¿Qué es la ciencia? No es sino hasta el siglo XVII, con las aportaciones de René Descartes, que en Occidente se comprende que existe la posibilidad de desvelar la verdad a partir de un método sistemático, de un método científico. Con este en principio que se desarrolla en el siglo XVII nace la ciencia como tal, ¿sí? Se centra en la búsqueda de una verdad evidente, una verdad que pueda evidenciarse a través de pruebas, ¿sí? La verdad científica en un primer momento estuvo acotada a la descripción simple de los acontecimientos para pasar siglos después a considerar el valor de las generalizaciones conceptuales del discurso científico. Es decir,
comienza la ciencia a partir de descripciones breves, descripciones sencillas de lo que se presenta en el mundo, luego pasa a la formulación de leyes o esas generalizaciones, leyes o generalizaciones conceptuales que se justifican a partir de teorías, ¿sí? Luego, posteriormente, el método científico será cuestionado, es decir, la ciencia también tendrá una especie de crisis, ¿no? Ya que se cuestiona el hecho de que en la ciencia se tenga un solo método, es decir, que el método científico sea único. En la ciencia se abre en definitiva el camino para las especulaciones epistemológicas, ¿sí? De ahí que nazca pues la filosofía de la ciencia, que tiene la peculiar tarea de encontrar otros caminos por los que podemos evidenciar la verdad, el hecho, ¿sí? Es decir, no necesariamente tenemos que recurrir a la verificación de las teorías, de las tesis, o bien no necesariamente la verdad debe nacer únicamente de un círculo de científicos, ¿sí? Probablemente, quizás, ¿no? Entonces recurrimos a otras opciones como el falsacionismo o bien la verdad pragmática de la actual ciencia, ¿sí? El conocimiento científico se vale pues de modelos idealizados que representan solo los aspectos pertinentes de los diversos fenómenos empíricos. Repite, el conocimiento científico se vale de modelos idealizados que representan solo los aspectos pertinentes de los diversos fenómenos empíricos. Las leyes de la física son por definición generales, al igual que las leyes de la química, etc., ¿sí? De cualquier ciencia. Cualquier acontecimiento físico aislado se desarrolla según una peculiar coyuntura de leyes diversas que interfieren unas con otras y que confieren al acontecimiento una individualidad, ¿sí? Y que lo hacen ser fenómenos únicos e irrepetibles, ¿sí? Pero resulta que estos fenómenos únicos e irrepetibles pueden ser explicados y comprendidos a través de una teoría argumentada. Eso es importante recalcarlo. La ciencia siempre buscará una explicación racional y argumentada de lo que existe. Entonces, para concluir este tema de la diferencia entre la ciencia, el arte, la religión y el mito, diremos que el arte proporciona al ser humano la capacidad de crear, ¿sí? De crear, y en esta creación propia del hombre le permite quizás también comprender el mundo a través de los ojos de la estética, a través de los ojos de la contemplación, ¿sí? Recordemos que la contemplación es una característica peculiar propia del arte y de la filosofía. Entonces, cuando uno contempla el mundo, puede ser representado a través de distintas formas, de distintos modos, ¿sí? Formas estéticas, modos estéticos, ¿vale? Y le proporciona al ser humano un sentimiento de absoluta libertad, ¿sí? Los románticos defendían el principio de libertad absoluta que solo es posible en el arte, según esto, ¿vale? Luego tenemos la religión la religión intenta ofrecer también una explicación del mundo recurriendo pues a un elemento más allá de lo humano, ¿sí? Más allá de lo humano, es decir, recurre a lo divino, recurre a la fe, recurre a los dioses asociados a la naturaleza,
¿sí? Depende de qué tipo de religión estemos hablando. Si estamos hablando del politeísmo, ¿no? Aquellos dioses que pueden ser representados, que pueden ser iconizados, ¿sí? O bien el monoteísmo, que no permite la representación visual de Dios, pero sí quizás utiliza el arte o la obra de arte simbólica para poder estar unidos con lo divino, ¿sí? Al final de cuentas, la religión ofrece una explicación del mundo desde aquel aspecto que es difícil de entender, de comprender, el aspecto o la esencia divina de las cosas, pero que en ocasiones también es necesaria, ¿no? Es necesario tenerlo en cuenta, tomarlo a consideración. Luego tenemos la explicación mitológica del mundo, que es una explicación, muchos dirán irracional, ¿sí? Porque en el intento de hallar una razón de lo creado, de lo que existe, pues se recurre en ocasiones, en la mayoría de ellas, a la fantasía del narrador, ¿sí? A la fantasía del narrador, de aquella persona que relata una historia que brinda a la humanidad de una explicación, ¿sí? Pero ¿cuál es la naturaleza de esta explicación? La mayoría están de acuerdo en considerar al mito como una explicación irracional del mundo, cosa distinta a la ciencia, que esta ofrece una prueba en la mayoría de las ocasiones irrefutable de lo evidente, ¿no? Las cosas existen por una razón, simplemente hay que encontrar esta razón, y al encontrarla, ¿sí? La razón o la causa de la existencia de las cosas, pues obviamente tenemos que proteger esta razón o esta causa a través de teorías, a través de hipótesis, a través de leyes, a través de principios que son justificables. La justificación no es posible en el mito, la justificación no es posible en aquella narración que nace de la invención humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la diferencia entre ciencia y mito? Y a su vez existe también una diferencia entre religión, arte, ciencia y mito, ¿vale? Bien, esto sería todo. Espero que la sección de este día cumpla con el propósito, que es ofrecerles a ustedes de un contenido interesante y entendible. Hasta luego.